Bien, pues ya son las 2:47. La mesa de análisis de los viernes, la que nos pidió usted, entre la política y la inseguridad, la protección a periodistas en este proceso electoral. Nos interesa que sean 15 minutos platicar sobre este importante tema. Tenemos dos invitados, por supuesto, uno en la mesa, que es Israel Hernández, secretario ejecutivo del organismo que protege al periodista en Veracruz. Gracias por estar aquí, Israel Hernández. Y Balbina Flores, integrante de Reporteros Sin Fronteras, por supuesto, a quien seguimos con mucha atención siempre en lo que nos puede aportar más a un estado que, cómo sufrimos con la protección a periodistas, con la inseguridad para el periodismo que es Veracruz. Balbina, gusto saludarte, te mando un abrazo desde el estado de Veracruz. Y hemos platicado, la gente nos decía, bueno, sí, hay protección, o se habla, ¿no? Se ha hablado mucho mediáticamente, lo ha hablado el presidente y otros tantos personajes, protección especial para candidatos y candidatas en este proceso electoral. Pero ¿y los periodistas, Balbina? Esa protección para los que cubrimos las campañas, y mira que acá en Veracruz no hay municipales, en otros estados sí, pero no se le ha dado, o corrígenos, esta protección a los compañeros. Balbina, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿me escuchan bien? Balbina, te escuchamos muy bien, gracias, adelante. Muchas gracias por el espacio. Pues sí, bueno, esa es una situación precisamente que hemos detectado que en tiempos electorales, y más ahora que es una elección histórica, ¿verdad? Donde hay, la elección de una presidencia de la República, las gubernaturas y las más de 100 representaciones legislativas y más las diputaciones relativas y las elecciones locales. Entonces estamos en un periodo histórico donde también pues las agresiones a periodistas se incrementan. Balbina Flores, es cierto también, bueno, los números así lo muestran, cuando se presentan elecciones también de carácter municipal, la violencia y la inseguridad, tanto para candidatos, candidatas, pero también para periodistas, se incrementa. ¿Es así? Porque también lo platicábamos con compañeros de Artículo 19 justamente antier, Balbina. Así es, pues es un fenómeno, digamos, que se da a nivel mundial. En época de elecciones, las condiciones de los riesgos que enfrentan los periodistas cada vez son mayores. Por ejemplo, en un reporte de UNESCO el año pasado señalaba que en periodos electorales, por ejemplo, ellos tomaban como referencia los años anteriores y mencionaban que en ese periodo más de 338 trabajadores de los medios de comunicación habían sido agredidos, es decir, el 42% del total de periodistas durante periodos electorales fueron agredidos a manos de agentes de las fuerzas del orden. Y seguramente, bueno, como también habrá señalado los colegas de Artículo 19, pues en estas épocas electorales las agresiones, las amenazas, las agresiones físicas se incrementan de manera cotidiana. Platicamos durante la semana con Silvia Ruiz, coordinadora de prevención del programa de protección y defensa de Artículo 19, justamente, y decía que continúan las agresiones contra miembros de la prensa y que por supuesto se agudizan en esta época. A ver, escuchemos. Porque una tendencia que vemos justamente en el contexto electoral también es que muchas agresiones vienen en redes sociales, ¿no? A través de mensajes intimidatorios o campañas de desprestigio, o hay muchísima desinformación. Y hoy en lo que hablamos justamente son las herramientas, ¿no?, que tiene Meta para reportar este tipo de agresiones, ¿no?, que es de protección a la prensa, ¿no? Oliva Noticias. Israel Hernández, secretario ejecutivo del organismo que protege al periodista en Veracruz. A ver, Veracruz se puntean esos temas a nivel nacional, lo sabemos. ¿Cómo observas desde tu trinchera la protección para periodistas en este proceso electoral? ¿La hay, no la hay? ¿Te la piden, no la piden? ¿Cuál es el contexto? Bueno, primero hay que decirlo que Veracruz, en el contexto nacional, al ser un padrón electoral muy grande, por supuesto que tiene una complejidad propia. Por supuesto, la distribución geográfica que tenemos y el número de factores sociales que inciden para una elección. Ya hablábamos, por ejemplo, de los candidatos que han sido privados de la
vida en diferentes momentos. En el caso de Veracruz, evidentemente son regiones que se disputan mucho, ya lo hablabas muy bien, afortunadamente no se nos juntaron también las municipales, si no hubiese sido aún mucho más grande el desafío. ¿Qué hemos planteado desde la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas? Es que en efecto, primero, enfrentan una exposición diferenciada a los periodistas en el momento electoral, ya has hablado en otras intervenciones sobre esto, y lo que eso nos obliga también es a poder hacer un abordaje mucho más integral. Nuestro mandato constitucional a mí me dice solamente atender y proteger periodistas en razón de su labor periodística. Así dice. Y eso incluso podemos hablar de una manera muy inmediata y decir, bueno, si yo me quedara en eso, yo tendría muy poco trabajo realmente, sí, entiendo, Alejandro. Entiendo. Sin embargo, hemos nosotros echado también de otro apartado que dice nuestra ley, que dice promover mejores condiciones para la libertad de expresión y para el ejercicio periodístico. En este rubro nosotros hemos ido de manera preventiva, hemos acortado mucho más esta distancia que pueda haber entre periodistas e instituciones, incluidos nosotros. Eso también hay que decirlo, no mucho también parte de la desconfianza que hay con instituciones como puede ser la Fiscalía General del Estado, la Secretaría de Seguridad Pública, entre otras instituciones que históricamente la ciudadanía no las va de manera positiva. Entonces nosotros hemos buscado generar mecanismos de acercamiento con los periodistas para poder primero identificar situaciones de riesgo, identificar dónde se están generando los focos rojos, los focos naranjas, y donde nosotros tenemos la necesidad de acudir antes de que ellos nos llamen, ¿no? Principalmente estamos hablando de regiones de los extremos norte y sur. En la zona norte, Poza Rica, Tihuatlanca, zona Tuxpan, y en la zona sur hablamos de Acayucan, en el corredor de Acayucan, Soconusco, Texixtepec, Sayula de Alemán, ¿no? Que es un corredor muy complicado también, donde evidentemente también juegan el papel otros grupos de poder, no necesariamente lícitos, que lamentablemente intervienen. Bajo esta óptica nosotros hemos también establecido una mesa de coordinación interinstitucional. De hecho el 23 de este mes sesionamos por segunda vez, donde buscamos acortar, de hecho esta mesa está también respaldada por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Buscamos poder responder de manera inmediata a cualquier situación, y también por otro lado hemos buscado generar herramientas preventivas. De hecho con Balbina presentamos en el Instituto Electoral de la Ciudad de México una herramienta preventiva que es pública, que es abierta, que también ayuda a los periodistas a abordar algo que mencionaba a nuestras colegas de Artículo 19, que es la criminalización y la estigma que se hace contra periodistas desde el poder público, principalmente en redes sociales y espacios públicos, ¿no? Sí, eso es muy interesante. Balbina Flores, ¿por qué Veracruz? De acuerdo a lo que tú observas desde tu trinchera, ¿qué pasa en Veracruz? Yo lo abordaba un poco Israel, pero ¿qué pasa en Veracruz? ¿Por qué? ¿Por qué esta persecución? Sé que es en la República Mexicana, pero Veracruz es uno de los estados que puntea. ¿Por qué, Balbina, desde tu perspectiva? Bueno, yo creo que hay varios factores que también coinciden con otros, con lo que pasa a nivel nacional. Uno tiene que ver, obviamente, con hablando de elecciones municipales, el riesgo es mayor porque son comunidades o municipios alejados, y donde hay contextos de violencia recurrentes, constantes, y que también se han ido instalando como una situación permanente, ¿no? Lo que pone en riesgo a los periodistas. Por otra parte están los temas de impunidad, es decir, la no investigación y sanción de los autores materiales intelectuales de las agresiones a periodistas, en particular el tema de asesinatos. Hay que recordar que Veracruz es uno de los estados con más periodistas asesinados, por lo menos 33, si mal no recuerdo, y 4 desaparecidos. Entonces esto nos puede dar una idea de la situación, es decir, el temor y la vulnerabilidad en la que trabajan las y los periodistas en el estado son cada vez mayores, y a eso obviamente hay que agregarle las precariedades laborales en las que trabajan muchos de ellos y ellas. Muy bien, pues, Balbina Flores, te mando un abrazo y aprecio nos hayas tomado esta comunicación para todo el estado de Veracruz. Gracias, Balbina. Muchísimas gracias a ustedes, buenas tardes. Balbina Flores, integrante de Reporteros Sin Fronteras. A ver, Israel Hernández, entonces, ¿qué tipo de mecanismos? Ahí nos hablabas de mecanismos, por supuesto. Vamos a profundizar sobre ellos, o sea, las medidas para protección del periodista en estas temporadas. Tenemos 3 tipos de medidas principalmente. Las iniciales son de carácter policíaco y de carácter físico, seguridad física, es decir,
escoltas de 24/7, que tenemos al menos algunos servicios activos actualmente. Están activos en el algunos. estado de Veracruz, sí, que están acompañados por nosotros. También tenemos medidas tecnológicas que damos a los colegas en sus domicilios, medios de comunicación e incluso de carácter personal. Estamos hablando de videovigilancia, geolocalización, videovigilancia en vehículos, videovigilancia personal, entre otros que se dan en situaciones y contextos muy específicos. Y la tercera son medidas de carácter institucional, es decir, damos asesoría jurídica a los periodistas de manera gratuita, de principio a fin, desde que damos una orientación de cuál es el mejor mecanismo para poder proceder, ya sea por el ámbito penal, administrativo o civil, y después damos el seguimiento también desde la elaboración de la denuncia o la queja y la presentación y el seguimiento ante la autoridad. En este caso puede ser la fiscalía o ya en una etapa judicial, que ya afortunadamente tenemos algunos casos un tanto avanzados. ¿Qué estamos nosotros buscando ahora? Es que podamos hacer, insisto, un abordaje integral, comentarte todas las medidas que nosotros aplicamos son con previa evaluación de riesgo, hacemos un análisis del contexto de cada colega, hacemos una serie de protocolos y mecanismos que ya tenemos muy bien trabajados y después presentamos ya un plan de medidas para cada comunicador por sus contextos específicos. Te puedo, por ejemplo, platicar que cuando son mujeres periodistas tienen también otro enfoque, atendiendo la perspectiva de género, el enfoque diferenciado, entre otros. Periodistas comunitarios que también tenemos, ¿no? Radios comunitarias que tenemos en algunas regiones de nuestro estado, principalmente donde están un poquito más alejados de zonas urbanas, y también damos el acompañamiento, como te comentaba, jurídico. Para el día de la elección que estamos preparando, previo durante la elección. Desde el día sábado nosotros vamos a estar desplegándonos en las regiones, tenemos 7 equipos que van a estar desplegados desde norte a sur, ¿no? En las ciudades principales para tener mayor proximidad, principalmente de observancia, pero si se presenta alguna situación, poder atender. Te platicaba de la mesa de coordinación, ¿quiénes participan? Te platicaba, participa UNUDH, participa la Fiscalía General del Estado por conducto de la Fiscalía Especializada en la materia, Seguridad Pública del Estado, la Secretaría de Gobierno, participa el Organismo Público Local Electoral de Veracruz, que también es importante para nosotros involucrarlos. Te voy a poner un ejemplo que luego se dan cosas en las elecciones, que hay alguna confrontación de un funcionario de casilla con un periodista. Y es ciertamente común, ¿eh? Es común. Y que nosotros podamos atender y poder destrabar ese tipo de cosas, pero también capacitar a las personas que están involucradas en estos procesos de la importancia de que haya un periodista ahí. El periodista no va de gratis, amigo. No va porque se paró y dijo, bueno, quiero ir a ocurrir. Es su trabajo. Es parte de su forma de vida, es parte de su profesión, parte de lo que también es necesario como sociedad tener periodistas críticos que también puedan ejercer de manera segura, y es por ello que participan en esta mesa. Por ahí me está faltando también, participa el INE, está convocado el INE también como autoridad electoral, y la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, en el dado caso de que se presente un agravio en contra de un colega, también presentar una queja ante la autoridad no jurisdiccional, que es la CDH, para temas de violaciones a sus derechos humanos, ¿no? Qué importante es, Israel, ya casi nos mira, son las 3 de la tarde, Israel Hernández, pero antes de irnos, qué importante es la capacitación, es decir, lo que decías, decirle a los con los que interactúan los periodistas en estos casos electorales, a ver, la labor del periodista es muy importante y está ahí por una función, ¿no? Y que los otros tienen que saber también en ese contexto, pues, respeto a la actividad y saber a qué se dedica el periodista, qué es lo que hace. Esta parte es muy importante, la parte de la capacitación. Y de lado y lado, también el grupo de lado de los periodistas que puedan también tener medidas de autoprotección. Algo que, por ejemplo, nosotros sugerimos ya de piso mínimo es que no trabajen solos, que no trabajen en coberturas solitarias, ¿no? Porque el hecho eso los vulnera y los expone un poquito más en el dado caso de que haya alguna situación. Máxime cuando se trasladan a alguna zona rural o semiurbana, donde hay hostilidad, grupos de choque que tú sabes que son muy comunes en estos procesos electorales. Y bueno, es lo que nosotros intentamos, ¿no? Las herramientas están gratuitas en nuestras redes sociales. Y previo al fin de semana que son las elecciones, igual en nuestras redes sociales haremos hincapié para poder compartir los números de contacto de cada servidor público que va a estar distribuido en las regiones de la entidad, ¿no? Oye, pues a ver si nos dejas platicar contigo un día, bueno, sí, el viernes, ¿no? El viernes previo a la elección, para esto que estás comentando, ¿no? Ya todo cómo desplegaron el esquema y demás. Y te agradezco que hayas estado aquí en la Segunda de Oliva, Israel. Gracias. Un agradecimiento a ustedes, al Espacio de Oliva y a los
compañeros que participaron por acá con nosotros. Sí, que aparte te escuchan en todo el estado porque estamos en la estatal. Israel Hernández Sosa, secretario ejecutivo de la Comisión Estatal para la Atención y Protección a Periodistas. Nos vamos. Federico Ríos, gracias en los controles, Karina Arriaga en los contenidos, Emanuel Romero, Edgar Salomón Flores, producción, Jessy Ramírez, redes sociales. Que tenga buena tarde, provecho. Oliva Noticias.